Enero 29. Un liderazgo piadoso. Entonces Samuel dijo a todo Israel: Yo he escuchado su voz en todo lo que me dijeron y he puesto un rey sobre ustedes. Ahora aquí está el rey que va delante de ustedes. Yo ya soy viejo y lleno de canas y mis hijos son parte suya. Yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy. Aquí estoy. Testifiquen contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién he quitado un buey o a quién he quitado un asno o a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testifiquen y se los restituiré. Primera de Samuel 12, del 1 al 3. Toda clase de liderazgo es vulnerable. Si has trabajado al frente de un salón de clases, si has sido directivo de alguna empresa, si trabajas en la política o si sirves en el ministerio pastoral, constantemente te encuentras bajo reflectores y expuesto a ser evaluado por la gente. Esto puede resultar un desafío. Cuando el rey Saúl subió a su posición de liderazgo, el rol que tuvo Samuel como juez estaba por cambiar. El reconocimiento de ese momento trascendental de transición en la historia de Israel, Samuel utilizó la oportunidad para cimentar su legado. Él había gozado de una posición privilegiada, pero no se concentró en sus habilidades y estrategias como líder de la nación. En cambio, señaló su propio carácter. Él había caminado delante del Señor desde su niñez, se había conducido con honestidad delante del pueblo y, como resultado, había podido gozar de la fidelidad y la bondad de Dios y transmitirlas al pueblo. Después de detallar su currículum, Samuel hizo algo que muchos líderes temen hacer. Se colocó en el banquillo de los acusados y pidió al pueblo que diera testimonio de la integridad de su liderazgo. Él estaba dispuesto a estar allí de pie mientras ellos determinaban si su oficio se había caracterizado por los sobornos y la promoción de sí mismos. Esto fue un acto riesgoso. El pueblo consideró las preguntas de Samuel y no encontró nada en contra suya, ni en su carácter, ni en su autoridad, ni en la influencia que le habían sido encomendada. Tú no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Primera de Samuel 12:4. Él no había usado su posición ni para enriquecerse ni para controlar a los demás. El liderazgo de Samuel estaba vindicado. Por causa de la tremenda atención que se concentra sobre el liderazgo, debemos orar diligentemente por nuestros líderes y si al Señor le place colocarnos en algún rol de liderazgos, debemos tomarlo con temor y considerar el propósito para el que Dios nos ha llamado. Santiago nos advierte que no debemos tomar a la ligera o sin pensarlo responsabilidades de liderazgo, sobre todo en la iglesia. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Santiago 3:1. ¿Estás bajo el cuidado de líderes piadosos? Entonces, debes saber que en su servicio fiel al Señor, ellos necesitan de tus oraciones, tu aliento y tu apoyo. Asegúrate de orar por ellos de forma regular y de buscar identificarlos con frecuencia. ¿Eres tú mismo un líder? Entonces sigue el ejemplo de Samuel. Camina delante del Señor en tu liderazgo y en que éste sea caracterizado por la honestidad y la integridad para que en verdad tu ejemplo sea digno de imitar. Para profundizar, 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Gloria a Dios que el Señor nos permite estar aquí nuevamente. Es provisión del Señor. Hay más de 169 versículos en la Biblia que se refieren a las formas en que Dios nos provee. Y Filipenses 4:19 lo dice muy claro. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria y en Cristo Jesús. Y si al final del devocional podemos eh, determinar que tenemos un líder conforme al corazón de Dios, es porque el Señor en su provisión lo ha puesto. Y gloria a Dios por eso. Si al final logramos eh, ver que tenemos hermanos que tienen las características de ser verdaderos creyentes, gloria a Dios. Y si al final logramos determinar que nosotros mismos somos verdaderos creyentes, gloria a Dios. Y si no,
Bueno, es un muy buen día para ir en arrepentimiento y fe delante del Señor y pedirle su provisión. Hay varias denominaciones que exigen un entrenamiento específico y certificaciones para convertirse en un pastor. Es decir, si tienes los diplomas, si tienes los estudios, si has tenido cierto tipo de experiencia, entonces puedes aplicar. En estos casos, el pastor normalmente trabaja para la denominación y le reporta a ellos directamente. Es decir, son sus empleados. Ocurre en muchos lugares. En otros hay un cuerpo central con muchas sedes y este cuerpo central, en muchos casos alejados de las pequeñas congregaciones, es quien elige, los traslada, los quita. Cuando este se cansa, mandan a otro. Cuando este cae, envían a otro. Y así sucesivamente. Esa es otra manera de que las congregaciones tienen para elegir pastores. Eh, Hay otras iglesias que son un poco más independientes y normalmente eligen a un pastor con el consentimiento de la congregación o de algún otro órgano directivo que tienen allí. En cualquiera de los casos, los requisitos deberían estar determinados por el Consejo de Dios. ¿Cómo estipula él que deben ser escogidos tanto los miembros de la iglesia como los pastores? Convertirse en un ministro a tiempo completo no es simplemente una de las muchas oportunidades laborales entre las que se puede elegir según las condiciones de trabajo, los ingresos, la seguridad social, etcétera. No, no es un trabajo convencional ni puede regirse por este tipo de interacción como empleado-empleador. Ser un pastor, un ministro bíblico implica confiar diariamente en el Señor y entregar su vida por los demás. Si se hace correctamente, el pastorado es súper exigente, súper difícil, pero a la vez súper gratificante y satisfactorio. Porque recuerden que la carga de nuestro Señor es fácil y ligera. Ser un pastor o ministro bíblico eh, es un gran reto. Es un gran reto y como nuestro devocional lo estaba presentando, eh, hay que tener mucho cuidado. En el pasado y en algunos pocos círculos hoy en día hay un énfasis en el llamado, queriendo decir que una persona debe tener un llamado especial de Dios para ser pastor. Sin embargo, hay que tener cuidado con el tema del llamado. Hay personas que malinterpretan esta expresión, eh, pensando en alguna cosa sobrenatural, en algo. Estaba por allá sentado y vino una voz y dijo, mira, tú tienes que ser el pastor de tu congregación. No, esto no tiene nada que ver con el llamado. El llamado es otra cosa. Vamos a mirar en qué consiste ese llamado al pastorado. Dice Primera de Timoteo 3:1, si una persona quiere ser pastor, debe buscarlo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El que aspira a ser pastor tiene la convicción de que el pastorado es una noble tarea y contará con el apoyo de aquellos a los que actualmente está ministrando. Es decir, el pastor no sale técnicamente de algún seminario o de algún lugar y llega a la iglesia. No, el pastor nace de manera orgánica dentro de la congregación y ese debería ser el deber ser. Sin embargo, la motivación para llevar a cabo el ministerio debe ser siempre la gloria de Dios y el bien de los demás. Una persona que entra al ministerio por dinero, poder, influencia, prestigio, está buscando las cosas equivocadas. Y en esta mañana, si el Señor nos lo permite, vamos a analizar algunos rasgos que debe tener este hombre, que indican que van por el camino correcto si ya es pastor o que va en el camino correcto hacia el pastorado y cómo la congregación debe entenderlo. Entonces, este hombre debe caracterizarse, vamos a mirar primero unas características en cuanto a su ser
y luego unas calificaciones específicas que la palabra de Dios determina. Pero hay algo especial que a veces nosotros pasamos por alto. Y es que cuando, por ejemplo, leemos Timoteo que debe ser eh, hombre de una sola mujer, que debe ser hospedador, que debe tener unas características específicas, pensamos que esas características son exclusivas para el pastor y que solamente el pastor es quien debe tenerlas. No, esas características son para cualquier creyente porque todos debemos tenerla, porque todos tenemos el mismo espíritu viviendo dentro. Por lo tanto, todos debemos dar los frutos que el Señor dice que debemos dar. Lo que pasa es que a estos hombres debe notárseles más y debe estar bajo un escrutinio específico de parte de la congregación. Entonces, este hombre debe tener un deseo innato por evangelizar. La palabra pastor tiene como raíz la idea de pastorear a las ovejas, lo cual requiere alimentarlas, en este caso con alimento espiritual, protegerlas del daño espiritual, de la misma manera que un pastor protege y provee a sus ovejas. Entonces, esta persona tiene una vocación específica y esa vocación se ve en la interacción con los hermanos, en la misma dinámica dentro de la congregación y se puede notar. Ministrar intencionalmente a las personas que se cruzan en el camino diario es un excelente entrenamiento para convertirse en un ministro, en un pastor. Esta persona debe aprovechar las oportunidades de ministerio que el Señor ofrece a diario antes de buscar oportunidades más grandes. Permanentemente está evangelizando en los espacios donde comparte. Su vocación es presentar el evangelio con palabras, pero también con acciones. Por eso es tan importante la coinonía entre los hermanos. Por eso es tan importante que la dirección de la congregación comience a darle chance a estos hombres que están allí para mirar cuál de ellos tiene ese llamado especial a el enseñar, a el cuidar, a el alimentar la congregación. Estar lleno en la vida de la iglesia local establecida, es decir, entrar de lleno, es decir, estar permanentemente activo. La mayoría de las iglesias tienen muchas cosas que deben hacer y muchas personas con necesidades insatisfechas. Aquel que desea el obispado debe ser voluntario en su iglesia local. Es una excelente manera para que una persona pruebe diferentes tipos de ministerios. Puede diferentes tipos de servicio y descubra en qué es bueno, en qué talento tiene y más adelante cuando sea el líder pueda determinar qué tipo de característica necesita este tipo de, 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 de puesto, este tipo de rol. Entonces, le dará al futuro pastor la oportunidad de tener el entrenamiento en el trabajo. Cualquiera que quiera convertirse en ministro de tiempo completo, en un pastor, debe tener una amplia trayectoria de voluntariado y ministerio a tiempo parcial en la iglesia local. Es decir, el pastor no llega como del cielo y, ay, este es el pastor de ustedes, no. Sale de la misma congregación, ese debería ser el deber ser. La experiencia y la responsabilidad que vienen con el servicio es muy valiosa. Esta persona no puede ser elegida a través de la dedocracia. Es un servir permanentemente en medio de la congregación. Y esto, y la misma congregación lo va perfilando. Y al convertirse en pastor, sirve al rebaño en su función de pastor alimentando las ovejas y no está buscando de otros ministerios fuera del pastorado. Como lamentablemente vemos hoy en muchas congregaciones, que está el pastor, pero entonces quiere irse a la política, entonces quiere irse a no sé dónde, pero cuando es un llamado de parte del Señor, él va a estar allí. De hecho, si ustedes le preguntan al pastor Eduardo o al pastor de su congregación, porque sé que muchos tenemos diferentes pastores en nuestras congregaciones, y si han tenido mm, oportunidad de irse a otro lugar, de que otra congregación los llame y que vengan para acá, el verdadero pastor dice, no, mi llamado es aquí a esta congregación, a esta. Y mientras el Señor no me mueva por diferentes razones, pues aquí voy a estar.
Y vamos a mirar que una de las características y uno de los puntos importantes es que no es amante de las riquezas. Permanentemente esta persona es un estudioso de la palabra de Dios. Todo cristiano debería ser un estudiante de la palabra de Dios. Sin embargo, como pastor, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, ya sea en frente de la congregación, en una clase más pequeña, en un estudio bíblico, en cualquier momento que tenga para poder presentar la palabra, la primera prioridad es la palabra de Dios. Timoteo 2:4 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Por lo tanto, el pastor debe convertirse en un experto en la palabra de Dios. Pero nosotros, las ovejas, también debemos procurar conocer y convertirnos en expertos en la palabra de Dios. No es solamente el pastor, sino que este tiene esa característica especial. Y cuando nos acercamos a Él, siempre nos vamos felices, contentos, porque eh, algo, algo, algo nuevo, algo edificante pudimos sentir de allí. Un neurocirujano debe conocer el cerebro humano y las técnicas de cirugía por dentro y por fuera. Un abogado debe estudiar durante muchos años y luego pasar un examen que les permita ejercer. Un electricista debe trabajar bajo la dirección de otro antes de que pueda permitírsele trabajar por su cuenta. Y en cada una de estas profesiones la vida, la seguridad, la libertad pueden estar en riesgo. Pero un pastor se ocupa de algo muchísimo más importante que estas cosas, que son las almas eternas de nosotros, las ovejas. Entonces, es sumamente importante el rol que tiene este hombre. Por tanto, eh, debe conocer el contenido de la Biblia, cómo interpretarla correctamente, debe ser capaz de aplicar las enseñanzas de la Biblia y comunicarlas de una manera efectiva. Y eso solamente se nota en estos espacios y en los espacios que se creen de enseñanza. Entonces, la preparación debe incluir un estudio académico de la Biblia y la teología, así como el estudio de los aspectos prácticos del ministerio. Usualmente en las congregaciones bíblicas, el pastor no es quien maneja los recursos de la iglesia, y Hechos 6 nos lo entrega muy, muy, muy sencillo. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos y de los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para ir a servir las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces el pastor debe estar concentrado en lo que tiene que estar concentrado. En los otros aspectos que también son importantes, pues deben haber personas que resuelvan esas cosas. Pero el pastor tiene una función puntual, es concentrarse en la palabra de Dios, concentrarse en la oración para que el Espíritu Santo le ilumine y pueda así, a través de él, el Espíritu Santo actuar en las demás personas. Entonces, en algunos entornos se minimiza la educación formal y se prefiere simplemente confiar en el espíritu. Y esto es un gran error. Un famoso pastor acertadamente dijo, cuando más se estudia la palabra de Dios, el espíritu tendrá que trabajar más en el ministerio. Entonces, la educación no es un sustituto para confiar en el espíritu, y confiar en el espíritu no es un sustituto para la educación, van juntos. Entre más el pastor estudie, entre más el pastor se prepare en la palabra de Dios, en asistencia del Espíritu Santo, más el Espíritu Santo va a actuar en su congregación. Y esto lo vemos simplemente en las biografías de estos pastores del pasado, estas sendas antiguas, en donde vemos que los pastores, muchas, muchas horas de oración, mucho tiempo de estudio, y entonces el Espíritu Santo, cuando ellos presentaban la palabra, ¡pum!, pasaba. Entonces, hay un deseo innato de evangelizar, hay un deseo de estar involucrado en las cosas de la congregación, y hay un deseo innato por estudiar la palabra de Dios. Y eso se ve en las interacciones.
Entonces, ahorita vamos a mirar cuáles son los requisitos bíblicos desde Timoteo 3:1-7. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, se refiere a la posibilidad de que un hombre desee o aspire al cargo y la responsabilidad de un obispo. La frase contiene la idea de procurar activamente el cargo. Un hombre que cumple los requisitos deberá cumplir esta función. Él debería desear ocupar una función desde la cual pueda usar lo que el Espíritu Santo le ha dado. Si el Espíritu de Dios no le ha dado el don y no está guiándolo a aspirar a esta responsabilidad, entonces sería una verdadera tragedia si alguien procura ocupar el cargo de obispo. Entonces, en ese orden de ideas, es un proceso por el cual debe pasar y la congregación debe conocerlo muy bien y debe procurar ponerlos a prueba para revisarles, para mirar si tienen ese llamado. Entonces no es algo de, el Señor me habló y yo a partir de hoy soy su pastor, no. Dos, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero recuerden, esto no es solamente las calificaciones para el pastor. Estas las debe tener el pastor, pero además cualquier otro miembro de la iglesia. Ahora, el primer requisito es irreprochable, es irreprensible. Uno siempre va, y a veces es malentendido, ¿no? Uno siempre va a ser acusado de algo. Y si ustedes han ocupado algún puesto en alguna empresa, en algún grupo, saben que siempre van a haber ataques. Y particularmente el pastor es el blanco de los ataques de Satanás, porque él es el que está sacando cada vez más las almas y las está preparando para que pueda reconocer cuáles son las acechanzas de él. Por lo tanto, la oración para con ellos es de suma importancia. Entonces, el tema aquí de ser irreprensible, irreprochable, a veces se entiende mal. Uno siempre va a ser acusado de algo, si ocupa un cargo, cualquier cargo de la iglesia. Pero lo importante aquí es que la acusación sea falsa. Un anciano deberá ser irreprensible, en el sentido de que no se ha hallado culpable de nada de lo que pueda ser acusado. El segundo requisito es ser marido de una sola mujer. Y esto puede ser interpretado de dos formas diferentes. Podría significar que debe ser casado, pero alguien podría decir, bueno, Pablo no era casado, pero bueno, este no es el tema. Personalmente creo que sí, porque pues no podría ser sacerdote, no podía haber sido miembro del Sanedrín sin esto. Ahora, el punto es que hay algunos que interpretan este versículo como indicando que uno no tiene derecho a ser pastor si no es casado. Y citan este versículo, debe ser marido de una sola mujer. Sin embargo, el significado principal aquí no es que no es que no debe tener dos esposas, sino que la poligamia era común en aquellos días. Poligamia es que te unes a más de una mujer en matrimonio. Entonces era muy común y sin duda alguna predominaba la bigamia y así que el ministro de la iglesia tendría que ser marido de una sola mujer. O sea, en el caso que estuviera casado, debía ser marido de una sola mujer. El tercer requisito es que debe ser sobrio. Significa serio, sensato, de buen juicio. Y aquí entonces, en cada uno de estos aspectos, podemos pensar en nuestro pastor, pero también pensar en nosotros mismos, pero también pensar en nuestros hermanos, porque esos son los frutos de arrepentimiento que deben existir para todos. Cuarto requisito, perdón, sensato, de buen juicio, una persona que toma las cosas en serio. Ahora, esto no quiere indicar que esta persona no pueda tener sentido del humor, pero debe ser serio en cuanto al cargo que ocupa. El cuarto requisito es que sea prudente, es decir, que actúe con moderación, cautela. Otras versiones dicen buena conducta, o sea, que tenga una conducta ordenada, que no realice acciones dudosas, que puedan ser malinterpretadas y provocar comentarios. Y este requisito se enlaza mucho con el siguiente, que una conducta decorosa, que engloba estas últimas características y las complementa. Un sexto requisito es que el anciano sea hospitalario, debe ser el tipo de persona que le gusta tratar a aquellos que vienen a visitarle y a aquellos que vienen a colaborar con él y con la iglesia. Una persona que está siempre dispuesta a facilitar el trabajo de sus visitantes, a compartir su hogar, a compartir su mesa con ellos.
El séptimo requisito es que sea apto para enseñar, y este aspecto es uno que se debe enfatizar especialmente, porque ningún hombre debería ser un anciano de una iglesia a menos que pueda enseñar la palabra de Dios. Algunos piensan que sería muy conveniente examinar los conocimientos de aquellos que desean ocupar este cargo, otros que impliquen enseñanza para evitar sus aptitudes. Pero para poder mirar son estos espacios. Vienen, enseñan y nosotros vemos que sí, que le entendemos, que se les da. Otros, como que les falta, como que no entendemos, pero son buenos para otras cosas. Entonces, también deben ser capaces de refutar las malas doctrinas, ya que los pastores son responsables de proteger al rebaño de Dios de los lobos que están dentro y fuera de la iglesia. Y dice Hechos 20, 28, 31, por tanto, mirad a vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo, o sea, no es yo quiero ser pastor y no, es el Espíritu Santo a través de la interacción con la congregación. Entonces, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, hay que proteger el rebaño. Y por eso, estas características deben estar en todos los miembros de la iglesia, deben tener ese tipo, esa vocación, porque nos une un espíritu, como dice la palabra. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y ahora los requerimientos negativos. Ahora vimos requerimientos positivos, ahorita requerimientos negativos. Es decir, las cosas que un anciano, un aspirante al ministerio no debe ser. Y en primer lugar se advierte que no se ha dado al vino, es decir, que sepa controlar el uso de las bebidas. En segundo lugar, que no sea amigo de peleas, es decir, que no sea agresivo, violento, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Esto nos indica que no debería tener amor al dinero, según nos dijo el mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:10. El amor, el dinero es la raíz de todos los males. En cuarto lugar, se especifica que tiene que ser amable, apacible, además de afable y afectuoso. Debe ser paciente, razonable. Una persona con la que uno pueda hablar, razonar tranquilamente. No debe ser contencioso, conflictivo. Los hombres que están constantemente provocando problemas nuevos o removiendo antiguos nunca deberían ser elegidos para ocupar cargos en la congregación. Y finalmente en este versículo declara que no debe ser avaro. Este requisito negativo se refiere nuevamente al amor al dinero, pero también sugiere idolatría, que es realmente la adoración al dinero de aquel que tiene afán desordenado de adquirir y poseer riquezas. Y eso pasa cuando, por ejemplo, lo que hablaba ahorita, una congregación, por ejemplo, en Cuenca, donde hay un nivel económico interesante. Entonces, venga, usted pastorea allá y deja tiradas sus ovejas y se va porque allá va a estar mejor, está atrás del dinero. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos con sujeción, con toda honestidad. Un anciano debe ejercer autoridad sobre su propia familia sin ser, por supuesto, un dictador. Y dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia? Ninguna persona sabrá ejercer autoridad en la casa de Dios si no puede ejercerla efectivamente en su propia casa. Entonces, aquí vemos que también la familia del pastor debe ser puesta en el centro para poder mirar si cumple con las características. Se habla con la esposa, se habla con los hijos. Si vive con sus padres, pues se habla con sus padres, con sus hermanos. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y aquí vemos la recomendación de que esta persona no debe ser un nuevo en la fe. Esto indica que no debe ser un recién convertido, alguien que el Señor ha salvado recientemente, sino que debe ser una persona que haya sido convertida por algún tiempo. En algunas ocasiones, un hombre se convierte y al poco tiempo le eligen para que ocupe un cargo en la iglesia. Y esto ocurre mucho aquí en este país, que por ejemplo se convierte el actor X o se convierte el presentador de programa Y o la señora de no sé dónde, e inmediatamente tratan de ponerlos en lugares
visibles dentro de la congregación, porque entonces con ellos vamos a atraer más gente. Y esto es lo más alejado de la realidad y de el contexto bíblico que pueda ocurrir, porque recuerden que las personas no llegan por causa de otras personas, las personas llegan por causa del Espíritu Santo, por causa de la presentación juiciosa y cuidadosa de la palabra de Dios. Por lo tanto, una persona que hable en nombre de la congregación, en nombre de Cristo, pues debe saber de qué está hablando, debe estar preparada para hacerlo. Entonces, eh, eh, el apóstol Pablo dio el importante motivo para esas advertencias y dice que no sea que envaneciendo se caiga en la condenación que cayó el diablo. El orgullo fue el gran pecado de Satanás y también suele ser con frecuencia el pecado de cargos de la iglesia de predicadores. Y este pecado constituye un peligro para todos nosotros, pero especialmente censurable cuando ocurre en el seno de la iglesia. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Aquí al referirse de afuera estaba hablando de los que no pertenecen a la iglesia. En otras palabras, si una persona tiene una mala reputación fuera de la iglesia, por ejemplo, no paga sus cuentas, no se puede confiar en él, es un mentiroso, inmediatamente queda excluido como candidato para estar en el liderazgo. Al tener esa reputación, realmente es como si fuera un candidato de Satanás. Es decir, que representaría mejor al diablo que la causa de Cristo. Entonces, las escrituras nos recuerdan que siempre habrá aquellos que predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Filipenses 1:5. Su motivación es que las motivaciones sean puras, que no sean tentados a predicar a Cristo por razones egoístas. Y los pastores deben ser irreprensibles en la vida pública. Dios llama a ser pastores a aquellos que continuamente están creciendo en el amor por Cristo. Amor que es evidenciado en una vida de santidad. Entonces, cuando se vive una vida que es digna del Evangelio ante el mundo incrédulo, serás un testigo atractivo y serás un testigo fiel a la gracia de Dios que está en tu vida, debido a que el apóstol Pablo llama a la iglesia a indagar todas estas áreas de la vida de un hombre antes de afirmarlo como pastor o como anciano. Entonces, nace de la misma congregación, nace de la misma dinámica de la congregación, nace bajo el mismo ojo de los hermanos. Este debería ser el contexto natural en el cual nazca o salga un líder de la congregación. No es el que sepa más Biblia o no es el que hable más duro, no, no. Debe tener unas características y estas son las características en general. Pero también esas características deben estar en cualquier otro creyente. Lo que pasa es que él va a estar bajo el escrutinio específico y vamos a buscarlas todas para que pueda estar allá, pero todos debemos tenerlas. Entonces, aquí se presentan los requisitos bíblicos para los pastores, que también son llamados ancianos o obispos. Estos requisitos enfatizan la madurez espiritual, la sabiduría a la hora de tratar con las personas, de controlar su propia conducta. Y uno de los requisitos específicos es que los pastores ancianos deben ser hombres, no mujeres. Por supuesto, hay otros ministerios que están disponibles para las mujeres, el ministerio de los niños, el ministerio de mujeres, y pueden ocupar otros puestos, ser consejeras en temas jurídicos, en temas contables y demás. Hay muchos lugares donde pueden hacer. Alguien en algún momento decía, pero bueno, ¿y si la mujer entonces no puede predicar, entonces qué hace? Pues hace exactamente lo mismo que hacen todos los demás hombres que no predican, aportar a partir de los dones que el Señor le ha dado para la edificación de la iglesia. Ahora, para finalizar, quiero concentrarme un poco en la segunda carta de Pedro, en el primero y en el segundo capítulo, para poder mirar cuál es en cuál es el objetivo y cómo podemos identificar a un ministro que está haciendo su trabajo como debe ser. En primera de Pedro 2:1 leemos acerca de los creyentes genuinos
Y en Primera de Pedro 2:2 leemos acerca de los creyentes falsos. Entonces, si ponemos este 1 y 2 en paralelo, vamos a poder determinar una cosa o la otra. Entonces, el pastor, el verdadero, bueno, hay solamente un pastor, los otros son charlatanes, los otros son mentirosos, los otros son hijos de Satanás, haciendo más hijos de Satanás, como lo vamos a ver ahorita al final. Esta persona, este pastor, tiene una sola fuente, una sola, una sola, un solo lugar de donde viene el mensaje. Y Pedro lo dice en 2 de Pedro 1:16, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Es decir, la fuente sobre la cual el pastor debe estar alimentado y debe alimentar al pastor es la misma palabra de Dios. No puede haber otro documento diferente a la bendita, única y suficiente palabra de Dios en la cual se base. No puede haber. Porque miren lo que dice 2 de Pedro 2:3. Los falsos maestros explotan con palabras falsas y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por tanto, la fuente de los verdaderos maestros viene de la palabra de Dios. Los falsos maestros se basan en su propia creatividad. Ellos hacen su propio mensaje. Y entonces aquí es cuando la sola escritura reluce. No hay consejo, no hay amonestación, no hay enseñanza, no hay intervención que este maestro no haga usando la palabra de Dios. Entonces, el otro día estaba hablando con una persona y entonces esta persona me dijo, mira, aquí tengo esta predicación, mírala, está espectacular, está maravillosa, está genial. Y entonces, ok, bueno, yo me senté, comencé, saqué mi papel, lápiz y comencé a analizar los pensamientos que esta persona estaba presentando. Y una congregación sumamente grande. Y entonces le dije, ta, 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 y le expliqué. Dijo, mira, habló de cualquier otra cosa menos de la palabra de Dios. Y nosotros debemos ser ese ejemplo, como el Pablo dio el ejemplo de los de Berea. Pablo llegaba y los de Berea inmediatamente comenzaban a tomar apuntes y a revisar si lo que Pablo estaba diciendo estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces, un verdadero maestro enseña solo la palabra de Dios, se centra solo en la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa debe tener como característica este ministro? Es que el mensaje debe ser siempre el mismo. ¿Cuál es la sustancia del mensaje? Para el maestro verdadero, Jesucristo es el centro. Cuando usted escucha una enseñanza, cuando usted escucha una prédica, si al final las palmas se las lleva a Cristo, el pastor el maestro hizo un buen trabajo. Pero si al final, uy, qué pastor tan espectacular, ese hombre como habla, esa facilidad de palabra, esas ideas que expresa, maravilloso ese hombre, allí hay un problema bastante grande. Porque dice 2 de Pedro 1:3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Para los falsos maestros Jesús está al margen. Dice 2 de Pedro 2:1, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Entonces, el mensaje al final es otro, es no la exaltación de Cristo. Cuando terminamos y decimos, gracias Señor, gracias, porque solamente es por tu misericordia y por tu gracia, gloria a Dios, se cumplió con la tarea. Pero si tú te bajas y si tú terminas el domingo viendo a este hombre con más fascinación,
y no viendo a Cristo, allí hay un problema bastante grande. Porque normalmente estas personas dan como las pociones mágicas. 10 pasos para salir de la tristeza, cómo enfrentar el dolor, cómo no sé qué, como puras máximas de vida, puro positivismo. Y vacunan a la gente en contra de esto. Porque esta persona de la cual les estaba comentando ahorita, que me dijo, mira esta prédica, yo le dije, pero en ningún momento exalta a Cristo. Pero es que ustedes son muy cuadriculados y siempre es solo Cristo y todo Cristo y todo Cristo y si no está Cristo. Y yo, ok, vamos a presentarle el Evangelio nuevamente, pero los vacunan en contra de la buena predicación. Esta persona tiene un carácter diferente y produce en el creyente un carácter diferente. Los creyentes verdaderos persiguen la bondad, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, la amabilidad, el amor. Segunda de Pedro 1:5. El falso cristiano está marcado por la arrogancia, blasfemia. Dice segunda de Pedro 2:10. Ellos son expertos en codicia y sus ojos están llenos de adulterio. 2:14. Desprecian la autoridad. Es una de las características más comunes. Cuando tú te acercas a esta persona, ¿y usted quién es? Y usted no tiene el derecho de decirme, es que yo, o cuidado con el ungido. No se atrevan con el ungido porque las plagas de Egipto le llegan, porque la langosta consumidora llegará y no, 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 no. Esta persona tiene un carácter diferente, ya lo vimos allá arriba. Es humilde, escucha y bueno, vamos a mirar a la luz de la palabra qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Y si tiene que pedir perdón, pide perdón. Y asimismo su congregación, asimismo sus discípulos. Entonces es muy fácil poder mirar y poder entender la diferencia. Hay un fruto diferente. ¿Qué resultado tiene el mensaje en la vida de las personas? Dice segunda de Pedro 1:8, el verdadero creyente es eficaz y productivo en el conocimiento de Jesús. El falso es como primavera sin agua, segunda de Pedro 17. Y es una imagen extraordinaria. Ellos prometen mucho, pero producen poco. Se tiene que notar amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza en la vida de este hombre, en tu vida, en la vida de los hermanos. Y al final, un final diferente. ¿Hacia dónde te conduce el mensaje? Aquí nos encontramos con el contraste más duro y más complejo. El verdadero creyente recibirá una rica bienvenida en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Pedro 1:11. El falso creyente experimentará rápida destrucción, segunda de Pedro 2:1. El juicio de ellos desde hace tiempos no está ocioso ni su perdición dormida. Y dice Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y tierra para ser un prosélito, o sea, para ser un discípulo. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Y esto es muy importante, mis hermanos. Porque si tú estás en un lugar en donde no se predica la palabra de Dios, en donde Jesucristo no es exaltado, en donde el mensaje no está exclusivamente sacado de los 66 libros de la palabra de Dios, entonces corre por tu alma, porque aquí está en juego es el alma, no es que, por ejemplo, la salvación se pierde. Si la salvación se pierde, Cristo no es suficiente. Y si Cristo no es suficiente, no estamos adorando al único verdadero Dios. Corre por tu alma. Es simple, es sencillo. Porque aquí cada uno de ustedes y yo vamos a estar delante del único verdadero Dios. Y no vamos a decir, ay, es que el pastor. No, 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 no. Tú tenías la palabra allí y tú debías hacer tu trabajo. Y es contrastar lo que escuchas cada 8 días, lo que escuchas en la mañana y contrastarlo con la palabra. Entonces, hay falsos maestros entre nosotros, dice segunda de Pedro 2:1. Hay falsos hermanos entre nosotros, hay falsas congregaciones porque Satanás es el maestro de la falsificación.
A donde hay una iglesia verdadera, hay otra falsa. A donde hay un ministro verdadero, hay otro falso. A donde hay un hermano verdadero, hay otro falso, porque Él es el maestro. El punto es que le roguemos al Señor nos permita tener esa sabiduría y discernimiento para poder determinar. Porque no es que nos vayamos de este mundo, no es que no nos mezclemos con ellos, no. Lo que el Señor dice es que si yo digo que soy un creyente, que si yo hablo que soy un creyente, pero vivo como un impío, yo como creyente tengo que estar lejos de esa persona, a metros, a kilómetros, predicarle el evangelio, pero no tengo nada que ver con ellos. Es diferente a estar al lado de un impío que sabe que es un impío, que sabe que no es un creyente y que vamos a presentarle la palabra de Dios y que vamos a disipularlo con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra manera de enfrentar al mundo. Entonces, ¿oras por tu pastor? Deberías. Los pastores son blancos especiales de los ataques del maligno. Tiempo atrás, un padre de la iglesia, Juan Cristóbal, comentó, el diablo se enfurece con su mayor violencia contra los maestros, ya que por su destrucción el rebaño también se dispersa. Los enemigos del reino de Dios saben que provocar la caída de un pastor, ya sea por medios violentos, tentándolo hasta que caiga en la inmoralidad o de alguna otra manera, es infligir un gran daño a la iglesia. Zacarías 17, 13, 17 dice, hiera al pastor y se dispersan las ovejas. La oración por los pastores y líderes es esencial para la salud y bienestar de las ovejas. Las congregaciones que no tienen pastor o cuyo liderazgo es deficiente tienden a ser más vulnerables, más propensas a experimentar el estrés congregacional. Y esta es la razón por la que la oración por los pastores y líderes es tan esencial para la salud de la iglesia. Mi hermano, mi hermana, que el Señor nos ayude a determinar si tenemos un buen liderazgo, a determinar si nuestros hermanos van por el camino, pero mejor, más aún, a determinar si nosotros vamos por el camino. Porque las calificaciones, lo repito, no son exclusivas de los pastores, sino todos los creyentes deben tenerlas. Pero hay una línea y un camino específico por el cual se debe elegir a alguien que tenga esa posición de liderazgo. Que el Señor nos ayude y que el Señor, si hoy la razón es que no lo estamos haciendo, bueno, estamos simplemente a una arrodillada de ir al trono de la gracia y pedir misericordia. Y si hoy no eres un hijo de Dios, no has nacido de nuevo, hoy es un buen día para decirle al Señor que te permita reconocerle como Señor, Rey y Salvador y que permita vivir conforme a su misericordia y a sus riquezas en gloria.